Áreas rojas, como se le conoce, es un grupo de, es un fenómeno, por decirlo así, cuando hay un aumento en la concentración de microalgas en el mar. Estos organismos generalmente se dividen para formar otro individuo y esto puede ser en cuestión de horas. Entonces, una microalga genera otra microalga y es a la vez otra. Entonces, por lo tanto, van en pares, cuádruples y ahí se van formando. Esto va a depender de la cantidad de alimento que esté disponible en el agua. Hay una microalga que es muy nociva, que la tenemos, bueno, en 1975 se descubrió aquí en Costa Rica. Sí. Sin embargo, a partir del 2004, esta microalga empezó a hacer manchas mucho más extensas. Inclusive en el 2004, esta microalga formó manchas en toda la costa del Pacífico durante aproximadamente un año completo. Esto se debe también al conjunto de ciertos fenómenos. Por ejemplo, tenemos años donde tenemos fenómeno del niño, ¿verdad? O fenómeno de la niña. Tenemos años cuyas temperaturas del mar son mucho más elevadas. Tenemos años donde hay vientos muy fuertes que mueven, voy a decirlo así, la columna de agua, ¿verdad? El mar, el agua, no se ve a nivel superficial, pero hay un movimiento enorme internamente y eso hace que se desplacen el lodo o el suelo marino y eso surja y se eleve hacia la superficie. Este organismo que les estoy hablando yo, que es el que ustedes tuvieron o que está ahorita, es un organismo que además de tener cloroplastos y producir oxígeno, también se adaptó a consumo de otros organismos. Entonces, si no hay suficientes nutrimentos como fosfatos, como nitratos, entonces el organismo puede comer. Y entonces se come a una especie de ciliado, por ejemplo, y se come a otros organismos mucho más pequeños, entonces sigue sobreviviendo. Las microalgas, la toxina que tienen algunas especies, que es un mecanismo que ellas producen, no se sabe a ciencia cierta si es por defensa o simplemente naturalmente está. Estas toxinas no afectan a estos invertebrados, a estos moluscos, no afectan a algunas de las especies marinas, ¿verdad? Sino que afectan a los mamíferos, generalmente a los mamíferos, ¿verdad? También pueden afectar a algunas aves, etcétera, pero principalmente por consumo pueden afectar a los mamíferos. El pez se come la macroalga y no se da cuenta que también está ingiriendo microalgas. Claro. Y esa toxina va al músculo del pez y conforme aumenta el nivel trófico, es decir, un pez más grande se comió a ese y otro más grande se comió al anterior, entonces la toxina se va multiplicando, por decirlo así, en el músculo del pez. Y ese pez se vuelve más tóxico y cuando ya el pez está muy contaminado con esa toxina, suele notarse en el agua. Los peces andan atontados, andan muy cerca de la superficie. Y entonces ese tipo de toxinas se conocen como ciguatera. La infección que le da al humano se conoce como ciguatera, que en algunas ocasiones lanza toxinas en aerosol al ambiente. Sí. Y también ella internamente lanza, bueno, unas estructuras desde su piel, lanza unas estructuras que lo que hacen es hacer pegajosa el agua. Los surfistas, por ejemplo, también porque todas esas estructuras, estos hilos que lanzan, que son microscópicos, pero al haber millones de ellos, ¿verdad? Ya empiezan a afectar la piel. Tenemos que entender que por el aumento en la temperatura del agua, por el aumento en la eutrofización, que es toda esta descarga que está llegando al mar, está afectando porque especies más nocivas
son las que están dominando. La educación es muy importante, tenemos que empezar por la educación. No debemos desperdiciar. El ser humano, nosotros los costarricenses, estamos muy acostumbrados al desperdicio. Cuando lavamos ropa, si no vemos mucha espuma, pensamos que eso no se está lavando bien. Y toda esa espuma es un aumento enorme de fosfatos que luego, además de que estamos usando más agua para lavar, para quitarle la espuma, todo eso lo estamos lanzando, ¿verdad?, al mar. Y eso es, así es como aumenta la concentración en ese lugar que no estaba acostumbrado a tener esas altas concentraciones.